no sé cuántos les gusta, cientos de artículos en revistas indexadas en el tema de salud ocupacional, y hablo de México en particular, y eso no se acaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que algo que ha faltado es dar el salto entre disciplinas. Algo que ha faltado es integrarnos. De hecho, nosotros formamos recientemente un centro que lleva por nombre Centro de Investigación Transdisciplinar, porque hemos dado cuenta que el aislamiento, en términos de estudiar o de intervenir ciertos objetos de estudio, pues ha limitado mucho el avance del conocimiento y el poder tener un impacto real sobre esas situaciones. Entonces, por ejemplo, una línea de trabajo que yo tengo, que es estrés laboral y enfermedades cardiovasculares, pues en esa línea la verdad es que me di cuenta de la necesidad de apropiarme de cierto lenguaje, de ciertas cosas también que los cardiólogos utilizan, y afortunadamente he podido trabajar con cardiólogos, con epidemiólogos en un nivel que es diferente, o sea, no es ni médico ni es psicológico, y por eso es trans, ¿no? Que forma un nuevo nivel de comunicación entre disciplinas, y creo que eso ha permitido avanzar en algunos temas específicos, y creo que en el tema de salud ocupacional nos falta eso. Ahora, eso lo comento porque creo que este libro pues no es un libro dedicado para el público en general, no es no es un manual, ¿no? Así un manual de recetas en donde les da 3, 4 pasos para aplicar un instrumento, interpretarlo, no. Es un libro técnico dirigido a especialistas de salud ocupacional, administradores de recursos humanos, personas que encargadas de administrar el recurso humano, de administrar su salud, su bienestar, pues tengan una idea de lo importante que es la evaluación psicológica, ¿no? Hagan una conciencia de eso, y así como los psicólogos tenemos que comprender el proceso salud de enfermedad en la parte biológica, creo que también es deber de los médicos entender un instrumento qué propiedades psicométricas debe cumplir. No estoy pidiendo que sean expertos en esa parte, como nunca yo voy a ser cardiólogo, ¿verdad? Pero sí esta idea, ¿no? El tratar de ubicar un lenguaje de comunicación y entender, insisto, ciertos criterios mínimos que van a ayudar a que tengamos una práctica profesional mejor. Yo creo que esta colaboración entre disciplinas va a permitir ubicar los verdaderos problemas en los que no hemos podido avanzar, y pues ahí estamos. También debo decirles que pues este libro, yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe, es el proceso de la validación de los instrumentos, es un proceso. Entonces ustedes van a encontrar que ninguno de estos instrumentos es 100% perfecto, ¿no? Tiene una validez exacta, universal, excelente, irrevocable, infinita y permanente. No, creo que eso es un proceso, siempre hay que un ítem no funciona, que hay que probar. Entonces, también parte de comprender esto de la psicometría es eso, ver hasta dónde llega esto, y es un proceso. O sea, seguirá siendo tarea el tratar de probar estos instrumentos en otros contextos a lo largo del tiempo, mejorarlos, sí, quizás en menor medida, a diferencia de crear un instrumento, pero podemos trabajar ambas cosas. También creo yo, de hecho eso va a ayudar, comprender un poco yo recuerdo ahora que sale lo de la norma oficial mexicana, la Secretaría del Trabajo lanza una guía para la evaluación de riesgos psicosociales. Y durante la presentación de la norma, afortunadamente, ¿no? La primera pregunta, y fue por un médico, no por un psicólogo, fue: ¿y cuáles son las evidencias de validez psicométrica de esa guía? Sí, así como dedo en la llaga, ¿no? Dijeron, no, pues estamos ahí haciendo unos piloteos en unas personas. En ese entonces, ¿no? Decían, en una empresa, y entonces ya el debate comenzó, ¿cómo que en unas personas? Y es una guía que se va a aplicar en todo el país. Entonces me dio mucho gusto ver que afortunadamente ya el tema
va avanzando, ¿no? Va generando conciencia sobre lo importante que es conocer un poco de las pruebas psicométricas, y creo que solamente así vamos a poder avanzar. Parte de la tarea es la estandarización, ¿no? Aplicar en grandes poblaciones, y por supuesto el gran tema de la intervención. Nosotros justo estamos comenzando una etapa ahora de hacer estudios de intervención, ya que tenemos esta parte de la evaluación, ver algunas estrategias que están funcionando, en qué contextos. Pero estamos en eso, seguro, si ya hablaron que esto tomó algunos años, esto también tomará algunos otros, pero estamos trabajando en ellos. Otra cuestión para casi terminar sobre las perspectivas futuras, creo, de esto, además de que entender que es un trabajo permanente, también creo yo que es necesario ubicar los alcances que estos instrumentos tienen en términos de la evaluación psicosocial. Hay a veces una sobreestimación de lo que un instrumento de evaluación psicológica dice. Por ejemplo, recordaba que el IMSS me decía, oye Arturo, ¿puedes tú hacernos un instrumento para que en el dictamen de una enfermedad que pueda tener como origen el factor psicosocial, pues que el instrumento podamos verlo? Digo, bueno, eso no sé si algún día pueda ser posible, pero hasta el día de hoy no, porque suena, a ver, ponme el termómetro, y lo veo y sí es de origen psicosocial. Y un instrumento, sabiendo las vulnerabilidades como autoinforme que tiene, pues es complicado, ¿no? Sobre todo en los grandes temas como ahora que ya se han legislado, que es el de mobbing o el de violencia, pues un cuestionario es insuficiente para poder dictaminar esa cuestión. Normalmente incluye una evaluación exhaustiva, un protocolo que incluye una serie de evidencias adicionales, evidencias médicas, técnicas cualitativas, entrevistas, todo un protocolo como se hace en otras enfermedades también para cuadrar el diagnóstico con la exposición. Lo mismo es esto, tenemos que entender que estas son pruebas de tamizaje. Son pruebas de tamizaje que nos pueden dar un nivel de ese riesgo que, si en algunos casos merece ser evaluado con profundidad, como lo puede ser un dictamen legal, pues hay que hacerlo. Esa reserva yo también la pediría, ¿no? Para no fuera a ser mal utilizado, mal comprendido el tema de la evaluación. Claro que, insisto, el que pueda tener validez y confiabilidad es una contribución importante a la evaluación. Y bueno, pues cerrar ya con un par de comerciales, si me permites. Uno de ellos es un proyecto que acabamos de lanzar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, atendiendo al problema de la estandarización. Un observatorio, se llama ese Observatorio sobre Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional. Entonces, hay varias empresas, la Asociación de Médicos de Morelos, la Secretaría del Trabajo, la Delegación de Morelos, hay algunas otras asociaciones civiles, nos hemos integrado en un proyecto, en un consorcio, para evaluar estos factores psicosociales en la región, o sea, que podamos tener indicadores ya masivos, digamos, poblaciones de trabajadores grandes, para poder saber la magnitud del problema, dado que no hay encuestas nacionales y la verdad la autoridad poco se ha interesado en eso, pues como siempre, ¿no? Ya saben, sin dinero, con buena fe y voluntad, algunos grupos nos hemos unido. Digo, la Secretaría del Trabajo está por concretar en qué participa, pero más que la bala y buena intención de ellos, pero las demás asociaciones civiles y las universidades lo hacemos con el propósito de generar información. Esa invitación la hago extensiva a ustedes, si hay alguna empresa en la que ustedes trabajen y deseen participar en este observatorio, pues hay diversas formas, entre ellas pues es el intercambio, información en el tema, va a haber una página web que se está construyendo, pero también puede implicar la evaluación de ciertos aspectos psicosociales en una encuesta breve, que va a ser en línea, hay una plataforma que se está diseñando, y el propósito es que pueda haber, de acuerdo a esta encuesta, una especie de benchmarking, ¿no? Que ustedes puedan ubicarse respecto a otras empresas del mismo ramo
¿no? Cómo se encuentran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando en eso, les hago extensiva la invitación, quien quiera más información, con todo gusto puede escribirme. El segundo comercial es la información de ICO. Yo como representante de esta organización mundial, que la verdad me honro en presidir ahora, es mi segundo periodo. La ICO, como organización de salud ocupacional, es la más importante organización de salud ocupacional en el mundo, la organización académica, es la más importante. México ha estado participando activamente en esta organización. De hecho, creo que México ha estado pues también ocupando ya, digamos, un lugar especial en las decisiones de esta organización. Ya hubo un congreso aquí en México, del de salud ocupacional en Cancún en el 2012, y ahora afortunadamente vamos a poder traer el Congreso de Factores Psicosociales el próximo año. El 2017, en septiembre, el Congreso Mundial de Factores Psicosociales de ICO se va a llevar a cabo aquí en México en septiembre. Estamos definiendo días, parece que la sede será Centro Médico, entonces para que vayan agendando. Vienen las personalidades más importantes del mundo en el tema, va a ser en inglés y en español. Bueno, va a ser en inglés, pero va a haber traducción al español y las ponencias en español se van a traducir al inglés. Y es de los eventos más importantes en el mundo, que por primera vez va a ser en un país latinoamericano. Entonces ahí la invitación, tenemos nuestra página ico.mx, también para quien quiera afiliarse en esta organización y quiera más información. De hecho, aquí con Kimberly puede darles mayor detalle y bueno, pues hasta ahí la invitación. Reitero finalmente mi agradecimiento a los autores, a Rodolfo, a todos y cada uno de los autores, la editorial, y a ustedes por su interés en este tema, por su asistencia y por su disposición para avanzar en el tema de la salud ocupacional desde distintos ámbitos por el bien de nuestra fuerza laboral mexicana. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos. Ojalá, y de verdad lo digo, hubiera en todos los ámbitos, en todas las disciplinas de la salud en el trabajo al menos, gente tan entusiasta y comprometida como Arturo. Lo digo de verdad, lo conozco ya hace varios años y de verdad por algo está en un segundo periodo en esta organización internacional que es ICO, y que bueno, para nosotros es un placer, aparte de ser amigos, es un placer que esté aportando textos, libros, que en muchas ocasiones en la mayoría de las disciplinas, por ejemplo en el área de salud del trabajo, prácticamente no existe nada. Lo que hay son traducciones con 15, 20 años de atrás y que realmente no, de actualidad no tienen nada. Y bueno, lo que está haciendo Arturo es verdaderamente de aplaudirse, en el sentido de que está verdaderamente aportando cosas en el área de factores psicosociales sobre todo, y como dijo, y es cierto, con 0 pesos. Así trabajamos en las universidades y sobre todo en el área de salud del trabajo. Algo que no mencioné cuando los presenté, es que tanto Arturo como Felipe son profesores y tutores de la maestría y el doctorado en salud del trabajo, del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Quisiera abrir un pequeño espacio, como siempre lo hacemos, tenemos unos minutos para que ustedes hagan preguntas, comentarios a todos los presentes que estamos en la mesa. Entonces está abierto para si tienen preguntas o comentarios. Adelante. Yo quiero felicitar a los integrantes de este panel. Quiero comentarles, yo soy médico del trabajo. Pues me entusiasma mucho escuchar toda esta investigación que se ha desarrollado, porque en mis tiempos, cuando estudié la especialidad, pues solamente había literatura extranjera, principalmente de Suecia, ¿no? Donde se
sabíamos que ahí sí reconocían el estrés y le daban una incapacidad al trabajador. Tiene usted estrés, 3 días de incapacidad. Y entonces, cuando nosotros supimos eso, pues teníamos esa esperanza de que pues aquí en México pronto hubiera esa posibilidad, y bueno, desafortunadamente ha sido un espacio muy largo. Yo tengo más de 20 años que salí de la especialidad y no veo todavía esa parte, pero bueno, era porque aquí en México pues no se estaba desarrollando esa investigación que ahora pues los eminentes profesores pues están haciendo, y eso la verdad que da mucho gusto, ¿no? Sin embargo, yo quiero preguntarles, se han hecho muchos estudios en relación a los trabajadores, se han estudiado a los trabajadores, pero no sé si se hayan estudiado a los gerentes, porque yo estando en las empresas, ahora sí que los causantes o la mayoría de las ocasiones en donde no se pone interés por esta, digamos, prevención de los factores de riesgo psicosocial, pues mucho tiene que ver esa gerencia, ¿sí? De hecho, nosotros como médicos muchas veces pues nos piden opinión al respecto, y claro, pues no somos expertos, y por otro lado, pues nos dicen, bueno, ¿quién podría ser el que nos pudiera ayudar? Porque nuestro psicólogo que tenemos en la empresa, únicamente, como psicólogo general, muchas veces, pues aplica sus tests para únicamente reclutamiento, dar de alta al trabajador. así es. Creo que por ahí no hay mucha, digamos, de prevención, ¿no? Entonces, yo no sé si vale la pena estudiar a estos gerentes, ¿verdad? Que son los que de alguna manera tienen el sartén por el mango en muchas ocasiones para poder prevenir estos factores de riesgo psicosocial. No sé si se haya estudiado esta parte del otro lado, de la otra cara de la moneda, que son los gerentes. Bueno, yo creo que casi todos los estudios que estamos haciendo, los que yo conozco, incluyendo a los colegas aquí presentes, siempre que hacemos el desarrollo de un instrumento o que hacemos investigación con hipótesis particulares, hacemos muestras, y generalmente las muestras son segmentadas, ¿no? Lo que yo recuerdo es que la mayoría de los estudios, al menos un 80 o 70% de lo que yo he hecho, siempre segmento las muestras y afortunadamente obtengo diferencias significativas por jerarquía, por puesto, por edad. Ya se me olvidó hablar de lo que yo hice en el libro de Arturo, que es violencia. Yo le di validez a la escala de violencia correlacionándolo con clima laboral, donde los jefes justamente son una variable determinante para que haya un mal clima y por lo tanto para que se genere violencia, y además para que se den factores psicosomáticos, ¿no? o respuestas psicosomáticas. Entonces, pienso que a lo mejor buscando artículos en especial de este tipo de estudios, mis colegas generalmente aprovechamos la estratificación de las muestras, y estoy seguro que en un porcentaje muy alto siempre se está tomando en cuenta a la gerencia, y coincido completamente con tu opinión. Los jefes son angulares en cualquier tipo de problema, ¿no? Podemos tener las mejores empresas, pero si tenemos malos jefes, ahí se acaba. O podemos tener las peores empresas, inclusive en términos ambientales, físicos, pero si hay buenos jefes, ellos suelen ser la diferencia también. Entonces, yo invitaría a esta búsqueda. A lo mejor no es tan fácil encontrar los artículos o libros nuevos como que empiezan a hablar de esa segmentación de las poblaciones o de las muestras utilizadas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, a ver. Buenas tardes. Igual, unirme al comentario de Citamo. Yo no sé si ustedes se pusieron de acuerdo con la OIT o la OIT se puso de acuerdo con ustedes, pero mañana se celebra el Día Mundial de la Salud del Trabajo y Temas Laboral. Entonces, creo que es el mejor momento para poder dar un realce a esto. Y la pregunta sería, aparte del comentario, algunos estudiantes me preguntan, me dicen, ¿cuál es la mejor escala sobre factores psicosociales? Y ya nos encontramos con el problema de que no hemos visto una. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya habrá alguna que pudiera tener la alta confiabilidad,
o hacia dónde vamos. Pues retomando a Arturo, no, yo no podría decir que hay una mejor escala, ¿no? Todo va a depender de la problemática y del contexto que uno está midiendo, ¿no? Habría que ver, primero hacer familiarizarse con el problema y determinar, pues en qué consiste para poder escoger algún enfoque. Yo no me atrevería a decir que hay una mejor escala, ¿no? Todo depende del contexto, ¿no? Y como había mencionado Arturo, pues los instrumentos que tenemos aquí algunos de ellos pudieran ayudar a contribuir al entendimiento de ese fenómeno. Son instrumentos de tamizaje, como mencionaba Arturo, no son definitivos, nos dan luz, ¿no?, de cómo está el problema, ¿no? Si nos pudiera dar un poquito más de información de qué caso está hablando, pudiera ser algo que nos pudiera ayudar. Yo creo que hiciste una pregunta que se la has de haber filtrado a la Secretaría del Trabajo o a la OIT, ¿no? Lo que pasa es que así como el problema está siendo reconocido, como bien lo comentó Arturo, hace años no había la más remota idea de lo que eran factores psicosociales, y hoy en día ahora resulta que todo el mundo habla de factores psicosociales, ¿no? Y a mí particularmente me han invitado de Pemex, ¿no? Oye, es que vamos a medir factores psicosociales y Copenhague, y ya existe una traducción y en una universidad. Yo creo que ahí coincido con Germán, no todas las empresas son iguales. Recordemos que justamente en cuestiones de seguridad, cada empresa es un contexto, ¿no? Inclusive los accidentes, ahorita que decía Arturo, ¿por qué sucedió lo de Pajaritos? Desafortunadamente, creo que nunca, o al menos hacía un corto tiempo, los accidentes siempre se dan de esa manera, ¿no? O sea, siempre son sorpresa, a pesar de lo que se esté haciendo. Y yo creo que los factores psicosociales, este es un primer paso. O sea, aquí estamos dando un montón de escalas, digo un montón porque son muchas de verdad. Existen ya cuestionarios, ¿no? El de Copenhague, que es el más famoso, que hay traducciones, y que además está hecho en un contexto definitivamente europeo, porque las empresas están preocupadas de cosas que aquí, si tú llegas a preguntar cosas muy específicas de salud en el trabajo, hasta podemos pasar por comunistas, ¿no? Porque estamos preocupados por algo que al empresario en realidad creo que no le está interesando. Pero yo digo que este es un primer paso, echarse un clavado a estos instrumentos, inclusive hablar con los autores. Con Rodolfo podríamos inclusive tener vínculos, y los autores te pueden decir, mira, para tu empresa a lo mejor te sirve este factor de la escala, este otro factor de la escala, y tú conformar algo más apropiado al sector o al tipo de servicio que se ofrece, y estar de acuerdo en que hay que adaptar, ¿no? Porque así como hablamos de confiabilidad, validez y estandarización, las empresas son tan diversas que tampoco la generalización es adecuada. Porque volvemos a lo mismo, ¿cuál es la receta mágica para todos, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, necesitamos confiabilidad, validez y estandarización. Sí hay esa propuesta de sacar una escala, pero yo creo que la dificultad está en la ética misma, ¿no? En la confiabilidad, la validez, pero sí se pueden empezar a hacer, y yo creo que ahí la oportunidad de ustedes, especialistas, estudiantes, desarrollar cuestionarios. Yo creo que debería ser una línea de investigación aquí en la especialidad de medicina del trabajo, el diseño de cuestionarios, donde creo que lo más valioso va a ser su visión de médicos, ¿no? Esa es mi opinión. No sé si quieran agregar algo. Sí, es básicamente algo que aprendí durante este proceso de vaya la redundancia, de aprendizaje.
es que no hay recetas mágicas, ¿no? Y que todo traje hay que hacerlo a la medida. Entonces, ahorita que estaba escuchando al compañero que hablaba de jefes, a mí se me viene a la mente lo de el jefe transformacional, ¿no? Líder transformacional. Entonces, depende qué es exactamente lo que se quiere evaluar, a lo mejor armar una batería que te permite evaluar el ambiente laboral por un lado, y por otro lado, si tú quieres incluir alguna variable de personalidad, y incluir el efecto que esto podría, ¿no? De manera de que se pueda entender no solamente lo que está pasando, sino el proceso psicológico que está detrás. Porque nosotros yo hablaba en mi intervención, cuando me tocó participar, hablaba de que hay que hacer intervenciones para disminuir, porque finalmente es eso lo que buscamos, ¿no? Vamos a medir algo para después disminuir lo que está ocasionando. Entonces sí tenemos que tener claro qué es el antecedente, qué es lo que lo está generando y cómo podemos disminuir. Entonces, sí tenemos, a la hora de armar este esquemita de cuáles variables incluimos, tenemos que ver qué es la necesidad o el objetivo primordial que nosotros queremos atender, porque a lo mejor están muy validadas en otros países, pero hay factores que en mi empresa ni existen. Entonces, como para qué tener una encuesta como de 100 preguntas, para lo que yo requiero, aparte de que, hay implicaciones que es el cansancio, que no te quieran contestar y, otras situaciones que se pueden dar. Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitarlos por su libro, creo que es una maravillosa aportación para las personas que estamos en la empresa, porque obviamente nos va a dar luz en muchos aspectos que actualmente estamos evaluando y más apoyados por las diferentes normas que ya tenemos vigentes o que esperamos estén pronto dentro de nuestro ámbito. Sin embargo, yo quisiera preguntarles, más allá de todas estas escalas, más allá de todas estas baterías que ustedes analizaron y que son unos expertos, en este libro también nos da un poquito de claridad acerca de cómo intervenir en nuestras poblaciones o hacia dónde dirigirnos con base en los resultados de estas escalas. Bueno, yo creo que sí. Voy a hablar un poco por lo que yo reporto aquí en el libro de Arturo. Yo me metí de unos años para acá a estudiar violencia laboral, lo que ahora, digamos, comercialmente se conoce como el famoso mobbing, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo no le llama mobbing, le llama violencia en el trabajo. Y es una gama amplísima de comportamientos, ¿no? O sea, va más allá de lo que todos queremos interpretar como mobbing, que es acoso, ¿no? El acoso es uno de los 16 comportamientos que salieron, por ejemplo, en México, ¿no? Y hay acoso sexual, hay discriminación, hay una serie de cosas que evalúa el instrumento que yo reporto aquí en el libro. Sin embargo, como parte de la metodología, del proceso metodológico para validarlo, decía yo ese rato que lo correlacioné con clima laboral. Es curioso, pero el clima laboral, cuando encontramos ciertas correlaciones con violencia, nos dan indicadores de por dónde está el problema, ¿no? Y entonces encontramos que uno de los grandes problemas es la supervisión. En México se abusa mucho de supervisar y entonces eso se convierte en violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hice este estudio con empresas de la industria farmacéutica, ¿no? Y en otro libro, en el que bien Rodolfo hizo mención hace rato, que se llama Clima Laboral, nosotros encontramos que una de las maneras de intervenir es en el clima. O sea, no vas a intervenir en la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia puede ser producto de un mal clima de trabajo. Entonces, ya tienes, ahora el clima es muy amplio y es muy psicosocial, pero hay cosas muy particulares, por ejemplo, normatividad, ¿no? Para obreros las normas son muy importantes, pero por ejemplo para directivos, creencias, ¿no? Que aquí habría que meternos a qué es la creencia, pero la creencia es no solo que me convenzas con información, sino que realmente me lo crea. Un ejemplo de cómo se puede intervenir en factores psicosociales sería el caso de la seguridad, con la teoría de la acción razonada, ¿no? Yo me pongo un cinturón de seguridad, no solo porque me han dicho que con eso sobrevivo, sino porque también creo
que voy a sobrevivir en caso de un accidente, pero además tengo una norma que si me paran en una esquina y no traigo el cinturón, me multan. Entonces, son muchas variables, pero el desarrollo de estos cuestionarios, generalmente la validez nos lleva a entender por dónde puede ir la intervención, ¿sí? Desafortunadamente, ahí es donde estamos. O sea, estamos empezando a encontrar variables que pueden ser para atacar los problemas. Pero yo creo que eso es lo que nos falta y es donde todos tendríamos todavía mucho por avanzar, que es ahora, parece ser que la intervención va por aquí, ahora hay que entrarle. Problemas que seguramente ustedes conocen, no es fácil, es muy difícil que una empresa diga, te voy a aprobar una intervención para que hagas un artículo en la universidad. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que lo están haciendo. La industria farmacéutica, a mí en lo particular, me ha mostrado que traen buenas prácticas, ¿sí? Pero porque vienen de Europa, ¿no? Y traen, y ahí va la mano negra. Ellos, para poder vender productos en Europa, tienen que estar certificados con ciertas reglas, y una de esas reglas es que cuiden factores psicosociales fuera de Europa. Para regresar los medicamentos a Europa, tienen que tener prueba de que están interviniendo a nivel de producción con esos problemas. Por eso la industria farmacéutica está muy en avanzada, ¿no? Pero creo que les recomiendo esta lectura, y aquí surge una arista importante, no solo por los cuestionarios, sino por los resultados de las validaciones correspondientes, ¿no? O sea, validar un cuestionario es porque lo probamos. A ver, efectivamente el burnout se asocia, pero se asocia a problemas psicosomáticos, a problemas cardiovasculares. Entonces, por ahí van las intervenciones probablemente, ¿no? ¿Pregunta o comentario? Perdón, sí, complementar. Mira, el tema de la intervención, de hecho, a nivel de investigación científica es muy pobre a nivel mundial. O sea, si tú buscas artículos de investigación en el tema, son pocos. Hay algunas revisiones sistemáticas, muy pocas, insisto, y deja ver que es una gran área de oportunidad. Yo digo que no tiene que ver con que no se hagan. Todos los días, cientos de empresas en este país y en el mundo millones hacen algo, ya sea que dan un curso, practican algún ejercicio, proponen alguna medida, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se hacen pero no se documentan, no se publican. Aquí igual, insisto, creo que falta un poco el lazo entre la academia también y la industria. Y de hecho yo lo decía al final como perspectivas futuras, el tema de la intervención. Nosotros nos hemos propuesto ahí en la universidad tratar de empezar a documentar eso, y ha sido difícil por eso, ¿no? Establecer ese lazo de comunicación, porque las empresas tienen sus ritmos de productividad, tienen cosas que no se pueden alterar para, ¿no?, demostrar científicamente, ¿no?, si una medida tuvo efectos, ¿no?, teniendo un grupo control. Ese tipo de cosas es complicado, pero estamos tratando incluso de incorporar aquellas experiencias que a lo mejor, no teniendo todos los criterios científicos, hay elementos para suponer que está teniendo un efecto. Estamos en eso, decía yo, nos está costando trabajo, pero mira, yo creo que uno de los puntos importantes en los que abona este libro para ese tema es que yo estoy convencido que una buena intervención comienza desde un buen diagnóstico, y ustedes como médicos lo saben, y creo que el entender la variable psicosocial que evalúas, diagnosticar bien su magnitud, su alcance que está teniendo, qué es, estás entendiendo cómo es, de dónde viene, pues las ideas para transformarla creo que pueden ser más efectivas, ¿no? El gran problema, yo les decía, de 20 años de intervenciones en estrés que parece que no están funcionando, es porque a alguien se le ocurrió que hacer un curso de relajación era la solución para todos los problemas, cuando el principal es que hay una cultura ahí de agresión psicológica, de mobbing, y pues el curso o la relajación realmente es un alivio pasajero, ¿no? O sea, no se está atendiendo la fuente del problema, y eso tú lo vas a poder diagnosticar aquí. Se vas a ver los síntomas, vas a ver la exposición, y entonces te vas a dar cuenta que hay que dirigir tu intervención hacia un problema concreto,
no solo idear, ¿no? La analogía con ustedes es dar un medicamento sin sentido. Entonces creo que en ese sentido abona también este libro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante. Yo comparto como el doctor, perdón, lo que en nuestros tiempos decíamos como médicos, es estrés y nada más. Yo apenas me estoy involucrando con medicina del trabajo, de repente ya me encuentro, que antes no existía lo que era el outsourcing, más adicciones tenemos con los muchachos, y creo que la tecnología, todo esto nos está rebasando. Entonces, que iremos un paso atrás o más adelante, y pues antes igual era vitamina B12, vete a descansar porque estás estresado, ¿no? Entonces, no sé. Sí, de acuerdo, nada más el breve comentario para complementar esa idea. Miren, no es para mí mera casualidad que lo de Pajarito sucede en medio, ¿no?, de un cambio en la política de Pemex, ¿no?, una reforma energética que implica una dinámica en donde la productividad es lo más importante. Entonces, si nos vamos a las causas de las causas, está más allá solo de la persona. O sea, hay una serie de situaciones que implican, y que, insisto, estos instrumentos van a dejar ver, implica decisiones estructurales, a veces esa intervención. Entonces, pues ya siento que hemos llegado a veces al límite ya de las exigencias laborales, estamos rebasados, pero hasta que no haya una conciencia de eso, algunos de estos problemas que vienen de ahí van a poder transformarse. Y bueno, pues yo reitero la invitación para quien quiera colaborar con nosotros en investigación, en este tema de la intervención, pues encantados en seguir haciendo esta colaboración, no solo interdisciplinar, sino también vinculación academia-industria, ¿no?, que también a través de los alumnos lo hemos hecho. Yo les diré que muchos de estos capítulos son afortunadamente en colaboración con alumnos de los que han estado participando aquí en la maestría, en la UAM, etcétera, etcétera. Entonces solo así creo que es como vamos a poder avanzar, colaborando entre todos. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí. Varios compañeros ahorita están en el proceso de hacer su tesis y de hecho están utilizando el cuestionario MBI. Entonces, pues tener esta herramienta, de hecho ya me hicieron el pedido para llevarles el libro, ¿no? Y entonces, pues más que nada, pues agradecerles y ojalá podamos colaborar y participar, ¿no? Porque es parte de nuestra formación. Bueno, entonces sería todo. ¿Hay alguna otra intervención? Bien, bueno, por último, en sus lugares se dejó una hojita de laboratorio Merck Sharp, pues es con el propósito de darles a conocer de que, pues entre otras cosas, lo que están haciendo es produciendo 3 vacunas que son importantes, ahí vienen como herpes y demás. Y nos trajeron jugos y galletas, entonces saliendo está a su disposición por una parte. Por otra parte, está a la venta el libro aquí afuera, quienes tengan la posibilidad de comprarlo de una vez, pues ahí está, 300 pesos. Y quienes no pudieran comprarlo ahorita, pero estén interesados, no sé si estás de acuerdo, si alguien me dice ahorita, bueno, sí me interesa, pero no puedo comprarlo ahorita, si me dejas unos, yo con todo gusto la próxima sesión, pues aquí estarán, y y bueno, y es cierto lo que dice, además tenemos al coordinador y a los autores, y entonces hasta se los pueden dedicar. Así ya sería 350. No, está, de hecho,
según datos de la editorial, ya deberían encontrarlo en cualquier librería grande, ¿eh? Gandhi, Cristal, se supone que ya debería estar por ahí. Si no, con todo gusto, nos ponemos de acuerdo. Está más caro. Bueno, la próxima sesión es el cuarto miércoles del mes de mayo, en este mismo lugar, de 5 a 7 de la noche. Y por último, agradecer a cada uno de los integrantes de esta mesa su participación y entregarles una constancia. Y nos vemos dentro de un mes. Gracias.